estuve orando acerca de qué palabra era la que teníamos que hablar el día de hoy. Nosotros tenemos un calendario, un rol que Dios le da a mi esposo a través de la oración. Y los temas que se tocan ya están orados y Dios le habla y llevan una secuencia. Hay momentos en los que Dios pues nos habla, ¿no? Dice, pues ¿qué crees? Que no quiero ese tema, yo quiero este otro. ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad de su iglesia. Y pues a última hora el Señor me cambió el mensaje, yo ya lo tenía listo desde ayer, pero no me sentía tranquila y me puse a orar. Y pues Dios me habló que para que nosotros podamos tener amor por nuestros hermanos, necesitamos dejar que el carácter sea moldeado por Jesús. Porque es imposible que ames a tu prójimo si tu forma de pensar no es transformada. Y muchos de nosotros nos escudamos en eso, en decir, es que yo así soy, es que me cuesta trabajo. Pues la verdad es que sí, a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, Dios hoy nos está hablando acerca de aprender a moldear nuestro carácter, aprender a moldear y dejar que Jesús moldee nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros esa parte del carácter no nos ocasiona tantos problemas? La gran mayoría. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que tenemos que rendir delante de Él es nuestra forma de pensar, nuestra mente. ¿Por qué? Porque venimos de una forma de pensar del mundo. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, cuando fue sacado de esclavitud, ellos avanzaron y caminaron durante X cantidad de tiempo, y en ese tiempo lo que Dios estaba tratando en ellos era su carácter, era su forma de pensar, porque al final, aunque tenían el conocimiento del Dios verdadero, recordemos cuántas generaciones no estuvieron en esclavitud. Y aunque de oídas, porque esto se pasaba a través de los padres seguían hablándoles del Dios verdadero, ellos, se puede decir que a ciencia cierta no lo conocían lo que sus padres les decían. Y entonces estar de esclavos en un lugar en donde se adoraban imágenes, en donde se hacían sacrificios, aunque ellos no lo hicieran, ellos traían otra mentalidad. Y muchos de nosotros, o no muchos, la mayoría o todos nosotros, cuando salimos de las tinieblas a la luz, pues Dios tiene que trabajar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de decidir las cosas, en nuestra forma en la que nos dirigimos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas venimos de una costumbre y el mundo nos enseñó que eso era normal. ¿A cuántos de nosotros no se nos enseñó que el perdonar o el pedir perdón era un síntoma de debilidad? Porque eso es lo que el mundo enseña. El mundo enseña que el que te la hace, te la paga. Y qué contraste, porque cuando vienes a los pies de Cristo es al revés. Jesús dice, perdona. Y entonces uno dice, oye, pues si no soy un tonto, ¿cómo voy a perdonar? ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces Dios empieza a trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar. Y sí, Dios nos dio un temperamento, pero ¿sabe una cosa? El carácter también se va formando. Se va formando de lo que tú ves, de lo que te enseñan en tu casa. Y entonces empezamos a hacer el resultado de lo que en tu casa te enseñaron. Y si no te supervisaron, si no hubo alguien cerca de ti, te vas a meter en muchos problemas. ¿Qué sucede cuando llegamos a los pies de Cristo? Es igual, es exactamente igual. Nacemos de nuevo y entonces tenemos que ir aprendiendo y absorbiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que puede hacerte cambiar. Dile a la persona que está a tu lado, solo Dios puede cambiar a la gente.
A ver, yo le tengo una noticia. Si usted como esposa piensa que va a cambiar a su marido, no. El único que lo puede cambiar es Dios. Ahora, si usted como esposo piensa que va a cambiar a su esposa, no. El único que la puede cambiar es Dios. Si usted tiene hijos y sus hijos andan medio rebecos, le tengo una noticia. Usted no los va a cambiar. No quiere decir que no se esfuercen, no. Pero guíese en la palabra. Haga lo que dice la palabra. Todo lo que dice la Biblia, hágalo con su esposo, hágalo con su esposa, hágalo con sus hijos. Entonces puede haber un cambio genuino. Si usted tiene un problema de adicción y piensa que con su fuerza de voluntad lo va a dejar, le tengo noticias, necesita de Dios. Si usted no se rinde a Dios, si usted no se humilla delante de Dios, va a tener muchos problemas. Porque si no, si fuera así de sencillo, no existirían los divorcios, no existirían los alcohólicos, no existirían los drogadictos, no existirían los rateros, los violadores, todo lo feo que hay no existiría, porque uno diría, pues nomás es cosa de fuerza de voluntad. Aquí se trata de rendirte y dejar que Jesús controle tu vida y moldee tu carácter, en donde entiendas que ya no puedes tener la vieja forma de pensar, sino que hay un manual de vida que se llama Biblia, en donde está la palabra. Pero sucede algo, cuando te empiezan a agarrar a bibliazos, te molestas. Pues sí, porque no quieren cambiar. Porque cuando la palabra te confronta, ya no te gusta. Y entonces le vas a buscar alguna excusa para no hacerlo. Y entonces van a venir las excusas de, es que eso lo escribieron hombres, es que eso no es cierto, es que yo fui a tal iglesia y fulano y sutano se comportan de tal o cual forma. Empiezas a buscar cómo justificar tu comportamiento. Pero recordemos algo, el que va a moldear nuestro carácter se llama Jesucristo y lo va a hacer en una forma personal. Ahora dile al que está a tu lado, tu relación con Jesús es personal. Jesús no va a hacer nada que tú no dejes que haga, por más que te esfuerces. Jesús es un caballero, Jesús no obliga a nadie. Pero vámonos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el versículo 8 al 17. Efesios 5, 8, 17, dice así la palabra del Señor. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Qué dice que somos ahora? ¿Qué dice? Que ahora somos luz. ¿En quién? Pues en Jesús. En el Señor Jesús dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y no participéis en las obras, ¿qué dice? Infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas, ¿qué dice? Manifiestas, no se pueden esconder. Dice, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino ¿qué dice la palabra, hermanos? No los oigo. ¿Qué dice? Dígale al que está a su lado, sé entendido. Ahora dígale al que está del otro lado, sé entendido. Ahora dígale al que está atrás, sé entendido. Y si nadie le ha dicho a usted, dígase usted mismo, tengo que ser entendido. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A ese que le dijo usted que sea entendido, pregúntele que si conoce la voluntad de Dios en su vida.
Dígale, oye, tú que eres entendido, ¿conoces la voluntad de Dios en tu vida? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, que su palabra es buena, que sus mandatos no son gravosos, no son difíciles de llevar. Pero ¿qué creen? Necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar. Se le hace gravoso a aquel que su vida y su corazón y su mente no ha sido transformado. Qué difícil es el camino de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que ahí te prohíben todo. Es más, son bien exagerados. Y entonces, en lugar de que esa palabra se convierta en vida para esa persona, se convierte en un martirio. Les duele, les pesa y empiezan a añorar lo que el mundo venía ofreciendo. Y no distingue edad. Dígale al que está a su lado, no importa que no seas adolescente. Porque luego pensamos que solo a los adolescentes les cuesta trabajo. No, hermano. Esta área en la que Dios trabaja no distingue una edad. Nos agarra parejo. Tenemos que ser moldeados, tenemos que dejar que Dios moldee nuestro carácter, no importa la edad que tengamos. El carácter es un conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante la vida y que dan algo en específico al modo de ser de cada persona. Tu carácter te define de otro. Es personal. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, no la vayas a hacer enojar? Uy, es que no conoces su carácter. Los que tienen más de 2 hijos empiezan a comparar el carácter de los hijos y dicen, es que fulano es de este carácter y está, cuidado, tiene un carácter tremendo. Hermanos, ahí pregúntese cómo lo educó. Tenemos que entender, hermanos, y aceptar por lo regular que la vida del cristiano no tiene su fin cuando nacemos de nuevo. Dígale al que está a su lado, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Contéstele sí o no. La verdad dígalo, no, la verdad no. Bueno, ahorita tomen nota para saber ahorita cuando hagamos el llamado. Levante su mano, ¿cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón? Y que están seguros de la oración que hicieron. Bien arriba. Ok. Amén. Si usted cree que ahí ya terminó todo, no, ahí empezó todo. Es el inicio de una transformación. La transformación no es automática. La transformación no es de la noche a la mañana. A veces queremos como que aparezca una varita y recibimos a Cristo y ¡fum! Todo fuera de color de rosa, todo fuera distinto. No, hermano, es el inicio de una transformación, el inicio de una batalla, el inicio de una lucha, el inicio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y entender que todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando recibimos a Cristo queremos empezar al revés, decimos yo quiero la añadidura primero. Yo quiero que todo se arregle. Yo ya no quiero tener problemas, ya no quiero tener tristeza, ya no quiero tener necesidades. Señor, ¿por qué te tardas tanto? Y Dios te dice, estás en un proceso de transformación. Porque no es sencillo morir a lo que te han enseñado por tantos años. Y ahí le va, es el inicio de adquirir madurez. Porque puedes tener años en el evangelio y seguir siendo transformado todos los días. Porque Dios te sigue puliendo, porque Dios te expone al fuego, no porque no valgas, sino porque vas a valer más delante de Él. Y cuando uno es expuesto al fuego, duele. No es sencillo morir a todas esas cosas. Entonces, cuando recibimos a Cristo, estamos iniciando un camino para crecer en el Señor. Pero depende mucho de la disposición y del corazón que tú pongas para que esto suceda. Efesios 4:13 dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta que tenemos tú y yo, llegar a esa plenitud. ¿Será fácil llegar a esa plenitud? No, hermano. Todos los días te vas a ver expuesto. Todos los días vas a tener tentaciones. Todos los días vas a tener que tomar decisiones buenas o malas para tu vida. Pero ahora dígase usted mismo, tengo que ser responsable. O sea, no le eche la culpa al que está al lado. Porque cuando ya tenemos el conocimiento del Señor, uno de los primeros paros que tenemos es: el diablo me tentó. Ajá, y luego, ¿quién decidió? Entonces sea responsable. Y entonces hay miles de excusas que el mundo nos enseña. Con los jóvenes, que porque la adolescencia. Con los adultos, que porque están pasando por los 40. Con las mujeres, que la menopausia. Que porque no sabes lo que le pasó, que está sufriendo, que no tiene dinero, que ahora tiene esto, que tiene el otro, que tiene aquello. Y entonces empezamos a buscar una serie de justificaciones sin darnos cuenta que si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que Él cambió nuestra imagen conforme a la imagen ahora del Señor. O sea, ¿a qué se refiere? Yo pedí perdón, el Señor escribió mi nombre en el libro de la vida eterna, el Espíritu Santo viene sobre mí y entonces yo le permito al Espíritu Santo que trabaje en mi vida. El Espíritu Santo, no yo. Mire, esto es como cuando uno es egoísta. Yo he escuchado a gente que dice, voy a poner un ejemplo, gente que dice: es que no puedo dejar de fumar. No puedo. Y saben el daño que se están haciendo. Y entonces tú les dices: oye, no seas egoísta. O sea, ¿por qué piensas solo en ti? En lo que olvídese del problema, ¿no? De la enfermedad. No, lo que le satisface en ese momento. No me importa lo demás. No le importa que cuando se enferme y se esté muriendo va a ser una carga para sus hijos. No le importa. Ah, no, es bronca de ustedes. Cuando yo me enferme, ustedes me cuidan. Cuando yo me enferme, ustedes pagan el doctor. Cuando yo me enferme, ustedes van y esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es ser egoísta. En las cosas de Dios es lo mismo. Oye, es que me cuesta mucho trabajo dejar de hacer esto. ¿Eres egoísta? ¿Estás pensando solo en ti? ¿Y lo que Cristo hizo por ti? ¿Eso no vale? Ah, bueno, sí, es que dicen que Jesús murió en la cruz, y sí, yo lo creo, y yo sé que escribió mi nombre en el libro de la vida eterna, pero esto todavía no lo voy a dejar. Egoísta. Egoísta. Entonces prevalece lo que tú quieres a lo que Dios quiere para tu vida. Dice la palabra que Dios nunca nos va a llevar a algo malo. Que cuando Dios nos pide que dejemos algo, que cambiemos algo, es porque está pensando en nosotros. Que es tanto su amor, que pone un cerco de protección alrededor. Y lo único que Él quiere es que tú y yo estemos bien. Juan 1, 11 y 12. Dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú y yo declaramos a Jesús en nuestro corazón, naces ahora en la familia de Dios. Ahora eres parte de la familia de Dios. ¿Saben por qué nos decimos hermanos? Hermanos en la fe. ¿Cuántas veces vemos entrar gente nueva que ni siquiera sabemos si ya recibió a Cristo? Hermano, hermano. Espérate, no es tu hermano. ¿Sí me explico, hermanos? Y no estamos haciendo menos a nadie, no.
Pero luego esa gente no lo entiende. Y cuando le dices hermano, te dicen, ¿hermano? Ah, están locos, ahí todos se dicen hermanos. ¿Sabes que la hermandad en la fe a través de Cristo tiene más peso aún que la hermandad de carne? Si no te has dado cuenta, analízalo. Porque tu hermano en Cristo debes declarar por fe que te lo vas a encontrar en la eternidad. Y seguramente ahí va a estar. Tu hermano en la carne no lo sabes. Si él no confiesa a Jesús en su corazón como su único y verdadero Salvador, seguramente no te lo vas a encontrar. Quiere decir que nosotros somos familia para la eternidad. Si nuestro carácter no es formado, transformado, ¿cómo voy a amar a mi hermano en Cristo? ¿Cómo voy a dejar de hablar de mi hermano en Cristo si mi mente no ha sido transformada? No los valoramos. Entonces nos hace tan fácil hablar mal y criticar de tu hermano en la fe. Cuando, oye, es tu familia. Te debe de doler lo que le pasa a tu familia. Te debe de causar algo dentro de tu corazón porque es tu familia. Pero nuestro carácter tiene que ser transformado. Si no hay un entendimiento de dónde Jesús nos sacó y ahora a dónde nos va a llevar, ¿cómo voy a amar a mi hermano que está al lado? Cuando lo veo y lo veo lleno de defectos, no, y eso que dice que es hermano. No, pues no sabes lo que está diciendo él de ti, está diciendo lo mismo. Y eso que dice que es hermano. Está diciendo exactamente lo mismo. Mire, la vida de cualquier creyente tiene que ser formada, tiene que ser moldeada y tiene que ser grabada a la imagen de Cristo. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Tenemos que pensar como Jesús. Tenemos que hablar como Jesús. Tenemos que caminar como Jesús. Dice la Biblia que aquel que no tenga o que esté falto de sabiduría, ¿qué dice que haga? Pídasela a Dios. Cuando usted no sepa qué hacer y conoce de Cristo, le voy a dar una recomendación. Váyase a la palabra. No le pregunte al vecino, No le pregunte al vecino. Si usted tiene problemas con su marido y se le ocurre ir a pedirle consejo a su vecina que no conoce de Dios, ¿qué cree que le va a decir? ¡Córrelo! ¡Sácale sus cosas! ¡Rómpele todo! ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que tiene que hacer? ¿Qué dice la palabra que tiene que hacer para usted mismo? ¿Necesita un consejo para su vida? ¿No sabe cómo actuar? ¿No sabe cómo decidir? Lea la Biblia. Jóvenes, ¿tienen alguna duda de lo que tienen que hacer? Lean su Biblia. Es más, antes de ir a su mamá y a su papá, lean su Biblia. Ahí está la respuesta. Papás, ¿no saben cómo tratar a sus hijos? ¿Ya leyó su Biblia? ¿O fue primero con el psicólogo? Ay, es que mi hijo está muy mal, necesito un psicólogo. Está bien, yo no estoy peleada con eso. Pero ¿ya fuiste a lo que dice la palabra? ¿Ya oraste por tu hijo? ¿Ya ayunaste por tus hijos? ¿Estás instruyéndolos conforme a lo que dice la palabra? ¿O qué estás haciendo? Tenemos que transformar nuestra mente. Ay, es que me están pretendiendo. No sé qué hacer. Vete a la palabra. Checa lo que dice la Biblia. No necesitas ser muy estudiado para leer la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Yo no sé por qué la gente se hace tantas pelotas. Esto es cuestión de una transformación en nuestra forma de pensar. Dile al que está a tu lado, Jesús no se equivoca. Yo sí me equivoco. ¿Cuántos de los que están aquí han tomado decisiones por su propia forma de pensar y les ha ido mal?
A mí me ha ido bien mal cuando pienso yo. Entonces, ¿para qué andamos siguiendo ahí queriendo pensar nosotros y resolver nosotros? Pero qué difícil es dejar que Dios transforme nuestra forma de pensar. Lucas 9:62 dice: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que una vez que pone su mano en el arado, que recibe a Cristo en su corazón, que empieza a caminar en las cosas de Dios, hermanos, no tenemos permitido ver para atrás. No se puede. No le coquetee al diablo, no ande volteando, porque en una de esas se convierte en sal y se queda muerto. ¿Sí o no? Pero qué difícil es transformar nuestra mente. Qué difícil es entender que hay cosas que no cooperan para bien para tu vida. La Biblia es clara, dice: todo te es lícito, todo te es permitido, pero no todo te conviene. No todo es para ti. Qué difícil es aceptar eso en nuestra mente. Mateo 11, 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No es difícil seguir las cosas de Dios si nosotros somos humildes. Cuando nosotros somos esa gente todavía soberbia, esa gente que dice: no, es que aquí como que Dios se equivocó, hermano, nos va a ir mal. ¿Cuántos de nosotros, estando en Cristo Jesús, tomamos malas decisiones por nuestra forma de pensar? A mí no me va a decir que ha tenido un buen resultado. Y ahí le va. Si usted piensa que va a tener un buen resultado, agárrese, porque se va a dar un tope muy fuerte. Se va a pegar fuertísimo. No se exponga. ¿Para qué se expone? ¿Para qué expone la vida de sus hijos, su vida, la vida de su matrimonio, pensando como piensa el mundo? El mundo siempre le va a decir que no hay bronca, no pasa nada, todos lo hacen, así se maneja. El mundo así se maneja, hermanos. Nosotros somos de la familia de Dios. Y Dios no piensa como piensa el mundo. Dios tiene una forma de pensar diferente. Dios actúa en una forma diferente. Para que podamos entender cómo es esta parte del carácter cristiano, yo se lo voy a definir en 3 puntos. La palabra carácter viene del vocablo griego charácter o charaza, que significa grabador. Y literalmente significa, escucha muy bien, la marca grabada en una cosa que la distingue de las demás. La marca grabada en una cosa que lo distingue de los demás. Quiere decir que carácter significa señal o marca que se imprime, que se esculpe o que se plasma en algo. Ese es el carácter. Pero aquí estamos hablando del carácter cristiano, hermano. No estamos hablando del carácter normal. ¿Cuántos de nosotros hemos leído acerca de las cualidades de carácter de Cristo? La Biblia nos habla todo el tiempo de esas cualidades que Jesús tiene y lo describe y lo pone en una forma perfecta. Entonces, mire, nuestro ser refleja ese conjunto de rasgos y costumbres adquiridos por herencia, salud, educación, relaciones, o sea, con quién te juntas, el medio ambiente y otras cosas que pueden influenciar para tu carácter. Por eso la Biblia dice que busquemos tener relación y contacto con gente que sigue nuestro mismo fin. ¿Cuál es la finalidad de un cristiano? ¿Cuál es el objetivo de un cristiano? Glorificar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, si tú te empiezas a rodear de gente que no alaba a Jesús, que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, que no te dice, oye, este es un límite de acuerdo a la Biblia, ¿qué resultado vas a tener? Malo. Les voy a poner un ejemplo más fácil. Cuando nosotros somos mamás y papás, ¿qué cuidamos mucho en nuestros hijos a una determinada edad? ¿Con quién se juntan? ¿Sí o no? Y anda uno como Gestapo, los hijos hasta les caemos gordos. Ay, es que no me dejas tranquilo. Ay, es que ¿qué tiene de malo que le hable a fulano? Es que ¿qué tiene de malo que vea esto? Es que ¿qué tiene de malo que escuche esta canción? Es que ¿qué tiene de malo que me vista de tal o cual forma? Como padre, fuera de la palabra, ¿tiene o no tiene un efecto en la vida de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Puede definir el futuro de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Qué sucede en la parte espiritual, hermano? Es lo mismo. Es lo mismo. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo somos nuevos. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no nos congregamos, si nosotros no buscamos tener ese contacto con la palabra, ¿qué cree que va a pasar? Nos vamos a contaminar. Y entonces vamos a tener problemas graves. Entonces nuestra fe va a menguar. ¿Por qué cree que de repente empezamos a ver gente desanimada que está en Cristo? Le desanima lo que dijo el que está a su lado, le desanima cómo vio al otro, le empiezan a desanimar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no está enfocado en sus ojos, en su mirada, en Cristo Jesús, en la palabra, en lo que dice la Biblia que es. Entonces necesitamos esa madurez en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, mire, si yo le resumo en 2 palabras a qué se refiere carácter cristiano, es lo siguiente: es grabar o esculpir la vida de Cristo en el creyente. Ahí está. ¿Cuál es la finalidad de que usted grabe o yo esculpa a Cristo en mi vida, en mi corazón? Que yo refleje a Cristo en cada área de mi vida. Ahí está la respuesta. Dile al que está a tu lado, ¿reflejas a Cristo en cada área de tu vida? ¿En tus decisiones? ¿En tus comentarios? ¿En tus pensamientos? ¿En cómo hablas? ¿En cómo vistes? ¿En cómo caminas? ¿En cómo te expresas? Ese es el carácter de un cristiano. ¿Se consigue de la noche a la mañana? No. ¿Es imposible lograrlo? No. La Biblia, hermano, no son recomendaciones. La Biblia tiene mandatos. Reflexione qué áreas de su vida le cuesta trabajo y pídale sabiduría y ayuda a Dios. No sea egoísta. No ponga el yo quiero. Es que muchos de nosotros ya entendimos qué cosas tenemos que dejar, porque no somos hijos tontos, pero nos aferramos a no dejarlas. Y entonces queremos agregarle a la palabra. Ya queremos sacar nuestros propios capítulos y versículos y hasta decir que no tiene nada de malo, que no pasa nada, que es lo normal. No, sí, es lo normal en el mundo. Pero dice la palabra que Él es único y es verdadero, que todo puede pasar, que todo se puede acabar, pero su palabra es la misma.